Bueno, personalmente yo creo que tuve mucha suerte y tuve el privilegio y asumí sobre todo la responsabilidad de salvar este monumento. Yo no he buscado fama, he buscado solamente cumplir con la responsabilidad que me tocó en ese momento. A sus 72 años, el arqueólogo Walter Alba conserva la vitalidad de aquel joven que hace 37 años maravilló al mundo con uno de los descubrimientos más grandes de nuestra historia, la tumba del señor de Zipán, en Lambayeque. Aunque hace unos meses estuvo internado en una unidad de cuidados intensivos, hoy se le ve con un nuevo respiro de vida. Lo encontramos vital entre Lima y Lambayeque, escribiendo e investigando. En otras palabras, trabajando como el joven escudriñador del pasado que es. Bueno, un peruano apasionado por nuestro pasado, por nuestras raíces y que se fijó desde un momento una responsabilidad y una meta de contribuir con el conocimiento de nuestra historia y contribuir al desarrollo del país. Hablar de Walter Alba es comprender una vida vasta, que nació en Cajamarca, que sus padres fueron docentes, que quiso ser poeta. Pero al final decidí ser mejor un buen arqueólogo y no un mal poeta. Acabó la universidad y practicó en Sechín, Casma. A los 24 años fue director del Museo Brüning de Lambayeque. Enfrentó a las mafias de saqueadores, se casó, tuvo hijos, enviudó, se volvió a enamorar. Ahora quiere dejar un legado, sus 50 años dedicados a la arqueología. La arqueología es una pasión y cuando uno trabaja con pasión siempre estamos tratando no solamente de promover y difundir el pasado, sino de investigarlo para conocer y presentar a las nuevas generaciones recrear nuestra historia, de Parados del Destino, ¿no? Y yo creo que tuve la suerte, el privilegio de que me tocó, como le pudo haber tocado a cualquier arqueólogo, salvar este testimonio del saqueo y la destrucción al que estaba sometido antes de nuestra intervención. Pero no es así. La historia parecía estar escrita para él. Siendo director del Museo Brüning en el año 87, recibe una llamada telefónica. Era la policía. Le contaban que en ese instante, saqueadores estaban profanando una tumba. Alba llegó al lugar donde hoy se levanta el Museo Tumbas Reales de Zipán y los enfrentó. Fue así que se dio el descubrimiento del señor de Zipán. Ya habíamos el indicio porque los profanadores saquearon una tumba. La policía, cuando intervino, requisó una pequeña parte de los objetos en los cuales obviamente podía darme cuenta que estábamos frente a un cementerio real, a un cementerio de la élite mochica y que había que salvarlo. Bueno, el descubrimiento de la tumba del señor de Zipán definitivamente nos permitió constatar que estamos frente a la tumba de uno de los personajes más importantes del antiguo Perú. Los emblemas, las joyas, los atuendos nos indicaban que jamás antes se había encontrado arqueológicamente una tumba de esta importancia. Pero hubo un momento clave, cuando encontró la orejera de oro y turquesa, que parece representar al mismísimo señor de Zipán. Ante el ornamento, confirmó que estaba ante un gran descubrimiento. Cuando estábamos limpiando la superficie del fardo funerario, lo primero que aparece es esta imagen miniaturista de un dignatario que es aparentemente el mismo señor de Zipán, flanqueado por dos guerreros, y que fue casi como el anuncio premonitorio de lo que iba a ser. Una vez yo dije, fue un instante eterno que nunca olvidaré, porque no, cuando apareció el rostro de este personaje en oro, sentí que no solamente yo estaba mirando la tierra, sino que había un rostro de oro que me volvía la mirada. Walter Alba no es un nostálgico, es un científico que estudia nuestro pasado para reconocer nuestra historia y por ende nuestra identidad. Bueno, investigar nuestro pasado significa conocer nuestra historia, conocer nuestras raíces. Un pueblo que conoce sus raíces fomenta su identidad,
La identidad es básica para una nación. Con el descubrimiento de Zipán, renació el interés por la arqueología, despertó la necesidad de luchar contra el tráfico de bienes culturales y la obligación de conocer para querer lo nuestro. Sí, he superado un problema de salud bastante serios, pero bueno, yo creo que todavía me quieren aquí en la tierra. Ahora el arqueólogo se encuentra escribiendo un poemario sobre el señor de Zipán. Hacerlo es una forma de volver a su primer amor, la poesía, pero esta vez juntándolo con el querer de su vida, el descubrimiento poético de nuestra historia.